Juan, capítulo 1, versículo 48. 1:48 y después pasamos al 2. Amén. Dice así: y le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondiendo Jesús le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Y respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Versículo. Respondiendo Jesús le dijo: porque te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. ¿Cuántos quieren ver cosas mayores? Amén. ¿Cuántos quieren ver cosas mayores? Amén. Y dile: cosas mayores verás. Y dijo: de cierto te digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Ahora vamos al capítulo 2, versículo 1. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando, ¿qué faltó? El vino. La madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Y Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Y su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, y en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo: llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Y entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Y cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que había sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el ¿qué? El buen vino. ¿Quién sirve el primero? Siempre se sirve ¿qué? El mejor vino, ¿cierto? Y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Amén y amén. Den un aplauso al Señor. Aleluya. ¿Saben que estamos, como les decía ahorita, estamos en los últimos tiempos? ¿Cuántos creen que estamos en los últimos tiempos? ¿Qué sería de tus familias si Jesús viniera hoy? ¿Qué pasaría con tus hijos, con tus hermanos, con tus padres? ¿Qué pasaría con ellos? Porque Él está a las puertas y las señales son claras. Dice que las señales que han acontecido en este mundo dan claridad del momento en que se halla la humanidad. Jesús habla a los discípulos de rumores de guerra, de terremotos, pestes, señales en el cielo. ¿Vieron cómo se puso el cielo rojo en Venezuela? Eso es señal. Son señales.
Pero también el profeta Joel dijo, mas esto es lo dicho por el profeta Joel: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. De cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. A pesar de lo que está viviendo la situación, la humanidad, Dios está anunciando un poderoso derramar de su Espíritu Santo sobre toda criatura. Habrían visiones, sueños, señales, prodigios, sanidades, milagros. Es una doble unción que Dios está derramando para conquistar en medio de esta generación. Dice la Escritura: en aquellos tiempos le enviaré hambre a la tierra, pero no hambre física, no hambre de pan, sino hambre de mi palabra, hambre de Dios. En algunas naciones ha ido creciendo el evangelio. En España, por ejemplo, pasaron de 3.000 en un año a 4.850 iglesias. En un año. No sé cuántos han visto los partidos del mundial, pero nunca se había visto en un mundial tanta fe de los futbolistas. Ellos se reúnen y como equipo y con los del otro equipo oran, hacen los goles y se reverencian ante Dios, declaran que Jesús es el Dios. Nunca se había visto, quizás en un jugador, en un equipo, pero ahora son muchos. Estados Unidos, Alemania, Colombia, Cabo Verde, o sea, son muchos los equipos que hoy reverencian al Señor. Entonces no podemos quedarnos diciendo esta generación no quiere de Dios. No, tenemos que llevarle la palabra, tenemos que llevar los milagros de Jesús, tenemos que llevar las sanidades. Hay un vino nuevo que Dios está derramando. ¿Qué significa vino nuevo? Que algo poderoso viene, que Dios está enviando cosas maravillosas. Lo que ustedes vivieron, ese olor que vivieron allá, que era agradable a su nariz, que entraba grato a sus pulmones, eso es Dios anunciando que está en medio de su pueblo. Amén. Anunciando que está con nosotros. Eso es el Señor. Y Dios quiere hacerlo con los tuyos. Dios quiere hacerlo con tus hijos. Dios quiere salvarlos. No creas que Dios no quiere salvarlos. Sí los quiere salvar, pero te necesita a ti y me necesita a mí para eso. ¿Sabes qué? Necesitamos entenderlo. Cuando el pueblo de Israel salió de la esclavitud, dice que ellos vinieron a Egipto. Salieron de Egipto, vinieron por el desierto caminando. Dios proveyó pan, Dios proveyó agua, Dios los liberó de sus enemigos. Pero ¿sabes qué pasó? Un día llegaron a las partidas de la tierra. Entonces Dios le dice: Moisés, envía 12 hombres, príncipes de entre su pueblo, que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu enviaré su nombre, príncipe o líder de su pueblo. Y dice que envió pues Moisés a reconocer la tierra. Y dice, los envió diciéndoles: suban y reconozcan la tierra. Les dice: observen cómo es la tierra, cómo es el pueblo que lo habita, si es fuerte o débil, si son pocos o muchos, cómo son las tierras, si es buena o mala, cómo son las ciudades, los campamentos, cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si hay árboles o no. Y esforzaos, dice, y tomad del fruto del país. ¿Y saben qué dice la escritura literalmente? Y era el tiempo de las primeras uvas. ¿Era el tiempo de qué? De las primeras uvas.
era el tiempo importante. ¿Sabías que Dios no los envió en cualquier momento? Cuando ellos llegaron allá, Dios había orquestado que hubiera fruto de la vid. Que cuando ellos encontraran frutos, se encontraran con racimos de uva. Dios los llevó allá porque en el antiguo oriente la cosecha de las uvas era parte crucial del calendario agrícola de allí. Era temporada de alegría, de gozo, de celebración. La uva representaba, era algo básico, o sea, como decir nosotros el arroz. Todos, ¿cierto? En su casa tienen arroz, ¿cierto? Algunos pastas y otros, pero todos tienen arroz. Entonces, algo básico en el alimento de ellos era la uva. Ellos comían uvas frescas, a veces las secaban y hacían pasa y la prensaban para hacer vino. Y durante este tiempo, esto resaltaba la abundancia que iba a haber para la tierra en ese tiempo. Si había uva, representaba abundancia. Y las primeras uvas tienen un profundo simbolismo espiritual. Las uvas y los viñedos se usan metafóricamente para representar al pueblo de Dios y la relación con Él. La abundancia de uvas significa la bendición de Dios sobre su pueblo y la fecundidad de una vida en obediencias. En Isaías, el viñedo es una metáfora de Israel, porque la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá son la planta de su deleite. Las primeras uvas puede verse como un símbolo de esperanza. Quizás las cosas no han sido buenas en este primer semestre. Quizás las situaciones, los problemas con los hijos, los problemas familiares, la economía, la salud no han sido los mejores en estos 6 meses. Pero ¿sabes que este mes se inicia la segunda temporada del año? Y Dios está anunciando vino nuevo. Por eso los espías, ¿saben cómo lo trajeron los espías? Los espías, era tan grande el fruto que tuvieron que cargarlo entre 2. Entonces venía uno adelante, el otro atrás, y un racimo de uvas grandes, diciéndole: miren, esto es las primeras uvas de Dios. Y eso se convirtió en un simbolismo en Israel. Cuando usted va a Israel, usted va a encontrar estatuas y, ¿cómo se llama esto? Adornos, por decirlo así, de 2 hombres llevando el fruto de la vid. Ellos entendían que era lo que Dios les estaba dando. ¿Sabían que la uva era símbolo de gozo? Mire lo que dice Proverbios 31:6. Dice: da la sidra al desfallecido y el vino a los de amargo ánimo. Aquel que estaba triste, aquel que le recomendaban darle esto de gozo. Y Dios los llevó como señal de abundancia al pueblo que encontrarían en Canaán. Porque recuerden que ellos venían de la esclavitud, habían crecido en esclavitud, y ahora el Señor les estaba diciendo: pero miren lo que tengo para ustedes. Usted no se imagina lo que Dios tiene para usted. No alcanzamos a imaginar, porque nuestra mente quizás ha sufrido tanto que uno no imagina que Dios pueda tener tantas cosas buenas para nosotros. Pero Él está anunciando un vino nuevo. Le estaba diciendo al pueblo que Él tendría un tiempo diferente para aquella nación. Es necesario que lo entiendas. Es necesario que entiendas el porqué del vino y por qué leímos este pasaje. Porque muchos lo asocian con el licor y no es eso.
No, estás equivocado. No es el licor. ¿Sabías que el primer milagro que Jesús hizo no fue una sanidad? No fue que salvó a alguien. No fue que multiplicó la comida. ¿Sabían eso? El primer milagro que Jesús hizo fue convertir las aguas en vino. Tremendo. Porque si Él vino a sanar, ¿por qué hace primero eso? Recordemos lo que le dijo a Natanael: porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto, de cierto. Cuando Jesús dijo de cierto, hablaba de que era firme lo que le estaba diciendo. Y dijo: de cierto os digo, de acá en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. ¿Cuántos quieren ver cosas mayores? Amén. Y ahora estaban en una boda y se había acabado el vino. Esto, milagro, impactó tanto al evangelista que lo registró de primeras. Quería registrar que el primer milagro no era meramente físico, pero que estaba anunciando un avivamiento para la humanidad. Él estaba anunciando que vendrían cosas grandes y maravillosas. Nosotros tenemos que saber, cuando dice que Él llevó, le dijo: ¿saben qué? Llenen esto de agua. ¿Saben cuántos litros? 700 litros o más de vino. ¿Conocen un litro de agua, cierto? De leche. Imaginen 700 bolsas de leche. Pero Él les estaba anunciando un vino nuevo, algo fresco, una nueva temporada. Porque en 400 años hubo un silencio de Dios. En 400 años no hubo milagro, no hubo sanidad, había opresión. Pero ahora el vino nuevo anunciaba un nuevo tiempo. Un nuevo tiempo para ustedes. Un nuevo tiempo para nosotros. Muchos saben que estuvimos hace 8 días en Bogotá para la gloria de Dios. Recibimos unción, recibimos el llamado, se reformó, ¿cierto? Venimos recargados. Y ustedes lo pueden evidenciar con lo que hoy pasó. Es Dios, Él mismo haciéndose sentir ahí atrás. Mira, haciéndose sentir que está contigo y que está acá. No nos lo inventamos. Es algo que ni sabíamos. Alexandra me llamó después y nos contó. Él quiere más, hermanos. Y estos últimos tiempos es para el mejor vino. Él dijo: el mejor vino lo has dejado para el final. Algunos han pensado: es que ¿por qué nacimos en este tiempo? Y no saben que nacimos en el mejor tiempo. Porque viene una doble unción del Espíritu. Porque viene sanidad, viene libertad, vienen cosas nuevas para tu familia, son para ti y los tuyos. Tómalo en el nombre de Jesús. Es para todos. Pero hay algo. Dijo el Señor Jesús en Mateo 9: ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevas, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. ¿Sabes que en aquel tiempo del cuero de las cabras lo tomaban y forraban y hacían una especie de almacenaje de líquidos? No sé cuántos han visto un odre, ¿cierto? En las películas.
pero es allí donde se almacenaban aguas, líquidos y el vino. Entonces, como era de animal, tenía una característica, que él se iba expandiendo, ¿cierto? Cada vez que echaban líquido, él se iba expandiendo. Y resulta y sucede que cuando echaban el vino nuevo comenzaba a fermentarse, a producir gases. Claro, entonces él lo que hacía era expandirse o expandir el odre, ¿cierto? Hasta un punto que resistiera. Con el odre viejo lo que pasaba es que se había expandido tanto que llegaba un momento en que ya no tenía capacidad. Entonces, al echar vino nuevo sobre ese odre, el no tener capacidad, muchas veces era tieso ya el odre. Entonces lo que hacía era tarjarse, se tarjaba y por allí se derramaba el vino nuevo, ¿cierto? Entonces esto era algo que entendía el pueblo de Israel, que un odre nuevo no puede sostener el vino nuevo. Y esto es importante que la iglesia lo entienda, que Dios no va a derramar la unción sobre alguien que no es capaz de soportarlo, que Dios no va a derramar el vino nuevo sobre tu vida si no puedes sostenerlo. Y dirás, pero pastor, ¿cómo sé si mi odre es viejo? ¿O cómo sé si mi odre es nuevo? ¿Cómo saben? Porque es una pregunta que uno se hace, ¿cierto? Un odre viejo es un odre que no tiene fe. Una mente que no ha sido renovada es un odre viejo. Dios mandó 10 espías, o Moisés mandó 10 espías, los cuales dice que fueron, tomaron del fruto, tomaron de la vid, vieron la gloria, dijeron: esa tierra fluye leche y miel, esa tierra tiene buen fruto, es una tierra fértil, es una tierra hermosa. Y le dijeron: mire, fluye leche y miel. Y le dijeron: esto que ven es fruto de ella. Pero dijeron luego: mas los varones que viven allí son grandes, son fuertes, y nosotros no podemos subir. Dice que hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, y dijeron: esa es una tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos son gigantes, raza de gigantes, y nosotros parecíamos para ellos langosta, y así le parecíamos a ellos. Una mente incrédula, hermano, no va a ver la gloria de Dios, no va a ver la gloria de Dios. ¿Sabes que muchas de las cosas que hoy están viviendo tú o tu familia son porque no le creíste al Señor? Esos desiertos, el que estén lejos de Dios, el que estén en medio de pecado, fue porque no le creíste cuando Dios te dijo: sí, sigue adelante, sigue sostenido en mí, sigue confiando en mí. El no creer llevó a un desierto, y estos 10 hombres se los tragó la tierra porque no creyeron. Hermanos, cuando tú no entras y tomas la tierra que Dios te dio, tú vas a morir en el desierto, y tu generación. Eso pasa porque te soltaste de la mano del Señor. Una mente con incredulidad no podrá obtener lo que Dios tiene, las bendiciones. Solo 2 de toda una generación, de 2 millones de personas, porque ni Moisés entraron a la tierra prometida. Y a veces nos pensamos: Señor, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué mis hijos viven esto? ¿Por qué yo estoy viviendo esto? Cuando no le creíste al Señor
en ese momento. Hermanos, una mente incrédula no va a poseer el vino nuevo, porque es un odre viejo. Ellos vieron las maravillas, ellos vieron los milagros, ellos vieron el poder de Dios y dudaron de que podía entregarles esa tierra. Cuando tú no le crees al Señor, no esperes ver milagros en tu vida, no esperes una sanidad en tu vida, porque no va a venir. Necesitas cambiar tu mente. Otra odre viejo es la religiosidad. La religiosidad es un odre viejo. ¿Sabes que Jesús vino a traer un vino nuevo? Y algunos fariseos vinieron y le decían: ¿qué señal nos das? Cuando habían visto, cuando habían oído que había sanado paralíticos, que había limpiado leprosos, que había resucitado muertos, ¿qué señal nos das? ¿O por qué, Señor, tú vas a sanar hoy a esa persona? Hoy sábado, hoy en Shabbat. ¿Por qué, Señor, no esperas un día más? Espera unas horas más. El religioso no va a ver: Señor, ¿por qué me caigo? ¿Por qué tiene que orar por mí y caerme? ¿Por qué tiene que hablar en lenguas? ¿O por qué el Señor tienes que sanarme así? ¿Se acuerdan que hubo un hombre que Jesús le echó saliva y barro en sus ojos? ¿A cuánto le ha caído arena en los ojos? Fastidia, ¿cierto? O cualquier cosita en el ojo, fastidia. Imagine Jesús echándole barro con saliva. Pero Él lo hizo así. Hay cosas que tú no entiendes, pero no las cuestiones. No cuestiones a Dios del por qué lo hace de esa manera. ¿Por qué Él lo hace como Él quiere? Entonces, hermanos, un odre viejo. ¿Sabes qué es un odre viejo? La falta de perdón. La falta de perdón es un odre viejo. Dios quiere darte y todavía hay odio en el corazón. Eso que ya pasó, que te dolió, que te ofendió, es verdad, pero que todavía te hiere el corazón, porque no has permitido que el Señor te limpie, te libere. No has permitido que el Señor esté ahí al pendiente de ti, ¿cierto? Necesitamos, hermanos, perdonar, soltar a esas personas. Tú necesitas soltar a esos que te hicieron daño, porque tú no vas a entrar en la tierra prometida si tú tienes rencor en tu corazón. No vas a entrar. Eso es un odre viejo donde Dios no puede depositar el vino nuevo. ¿Saben que cuando iba a iniciar como pastor, y algunos saben, a través de esta sierva del Señor de República, el Señor me dijo: tienes que sanar el corazón. Yo pensé que ya había perdonado todo, pero en ese momento vinieron cosas a mi vida y me dijo: porque tú no puedes pastorear el rebaño del Señor con un corazón dañado. Y me tocó soltar. No es fácil, pero sí es necesario. Yo sé que hay cosas que en tu corazón Dios todavía te muestra y es necesario soltarlas. Es necesario, porque es un odre que necesita ser renovado. Porque cuando el Señor empiece a ensanchar, imagínate tú, aquí todo bonito, toda linda, sirviendo al Señor, cantando, y de repente por esas puertas entra ese que te hirió o esa que te hirió. ¿Qué va a pasar en tu corazón? ¿Cómo la vas a recibir? ¿La recibirás o lo recibirás con brazos abiertos? ¿O por el contrario te enojarás con el Señor porque le dio la oportunidad de salvarse? Es necesario limpiar el corazón. Y obvio, y esta
quizás todos la sabemos, y es el pecado. Un odre viejo no está en pecado. Un odre viejo no continúa haciendo las cosas que ya hizo. Porque cuando eres odre que no ha quitado el pecado, no podrá recibirlo. Ahí está Judas. Caminó con el Hijo de Dios. Fue usado por el Hijo de Dios. Pero en su pecado no pudo recibir al Espíritu Santo que fue derramado unos días después de su muerte. El pecado no va a dejar que avances. La murmuración, el chisme, la mentira, el adulterio, la pornografía, los vicios, no van a dejar que avances. No van a dejar que avances. Y tú te puedes quedar como un odre viejo, todos recibiendo lo que Dios tiene para nosotros. ¿Saben que cuando llegamos del congreso, el domingo al lunes, en oración, el Señor me habló de vino nuevo? Y yo, Señor, vino nuevo. Y al martes, por medio de un devocional aparte, me habló del vino nuevo para este segundo semestre. O sea, Dios mostrando, o podríamos decirlo así, Dios diciendo: de cierto, de cierto te digo, que un vino nuevo tengo para mi pueblo. Pero eres el odre que necesita Dios. Dios puede derramar vino nuevo sobre tu vida. Porque si no lo entiendes, vas a perderlo. Porque se va a derramar. A veces preguntamos: Señor, ¿por qué mis hijos no te sirven? ¿Por qué mis hermanos? ¿Por qué mi familia? Y yo te hago la pregunta: ¿qué odre están viendo en ti? ¿Qué odre están viendo? Es tiempo, hermanos, de que ellos vengan, de que ellos le sirvan al Señor. Es el tiempo. Pero Dios quiere que renueves tu mente. Quiero que te pongas de pie. Nadie pone remiendo de paño nuevo en un vestido viejo, porque tal remiendo tira el vestido y se hace peor la ruptura. Ni echan vino en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama. Pero echan el vino nuevo en odres nuevas, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Amén.